ahí hay el concepto del user-centric, ¿no? Es decir, ahí tenemos que potenciar toda la parte de desarrollo de comunicación basada en tener unos públicos potenciales que nos exigen y que exigen. Al final saco a veces mi carácter de antropólogo y al final la parte de taxonomía, o sea, de etiquetaje, siendo muy necesario en muchos casos, yo creo que de alguna forma limita las visiones. ¿Por qué? Porque de la misma forma que en el ámbito del periodismo hay estrategias de marketing de contenidos que totalmente son válidas, desde el punto de vista del periodismo también esta parte de marketing o mejor dicho, el periodismo de marca o periodismo institucional son muy válidas. Quizás es muy atrevido decirlo, tener audiencia es fácil. Lo que es muy complicado es tener comunidad. Y ahí yo creo que el asunto es que la comunidad es ese grupo de personas que por un segmento, por unos intereses, por una afición o por muchos tipos de objetivos, no solo te leen o consultan tus contenidos, sino que de alguna forma se conectan y tienen un interés, diríamos que espiritual o casi intelectual. En la industria de los medios de comunicación, todos tienen claro que el concepto de la audiencia es posiblemente el concepto, la variable más importante. A este concepto se le asignan diferentes denominaciones: audiencia, oyentes, espectadores, lectores, conceptos todos ellos con una interpretación tradicional de consumidores pasivos de contenidos periodísticos. Desde el surgimiento de Internet, todo esto cambió. Y en lo referente al tratamiento de esas audiencias, el contexto evolucionó y pasamos a distinguir entre audiencias y comunidades, algo que conlleva unas connotaciones de fondo a veces muy relevantes. Por otra parte, la evolución y cambios digitales en la industria de los medios es un proceso constante, sin posibilidad de relajarse, a riesgo de que uno quede totalmente desubicado. Eso exige, entre otros aspectos, un constante desarrollo de la curiosidad, el saber curar contenidos relevantes o, por ejemplo, adaptarse a los contenidos multiplataforma, lo que exige también explotar contenidos multiformatos. Escenarios como los aquí expuestos son con los que hay que lidiar en el día a día de los medios y de la profesión del periodismo. Por lo que en esa gestión se necesita de profesionales con espíritu crítico, una visión analítica y, por qué no decirlo, una cierta perspectiva que ayude a comprender dónde estamos y hacia dónde vamos. Es por ello que hoy tenemos en Entre Medios a un invitado muy especial. Miquel Pellicer es periodista y antropólogo. Nacido, como él dice, en el año en el que murió Elvis, se ha educado en los medios de comunicación locales. Actualmente es el director de Estrategia Digital de la Universitat Oberta de Cataluña. Anteriormente fue director de innovación de Interprofit, director de Estrategia y Comunicación del Grupo Lavinia, así como International Content Manager en el Fútbol Club Barcelona. Esa dilatada experiencia también se completa con sus trabajos en Mundo Deportivo, Ayuntamiento de Barcelona, en The Rock y Transversal Web. Galardonado en los premios Blog Catalunya 2010, también fue miembro fundador del BCN Media Lab. Actualmente gestiona su blog miquelpellicer.com y su newsletter Periodismo Digital. Y también ha publicado libros como La comunicación en la era de Trump y Optimismo para periodistas. Bienvenido, Miquel. Gracias, David. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues muchas gracias por haber aceptado y sobre todo por intentar mantener una conversación que yo creo que al mundo de la industria de los medios pues le interesa mucho, ¿no? Personas como tú que ya tienes pues una experiencia y que has estado en medios de comunicación, has estado en otros ámbitos, pues que podamos hablar, conversar sobre temas muy, muy diferentes y que en el día a día son temas que todo el mundo los tenemos en la cabeza, pero que muchas veces no nos paramos a pensar y a reflexionar sobre ellos, ¿no? Claro. Eh, bueno,
en la industria todo el mundo te conoce, pero para la gente que luego esté escuchando el podcast, simplemente para situarnos en contexto y uno de los motivos por los que yo te quería invitar era, pues bueno, actualmente no estás en ningún medio de comunicación, pero sí estás, por decirlo de alguna manera, en una organización educativa muy particular, muy específica, como es la Universitat Oberta de Cataluña, y concretamente estás como responsable de estrategia digital. Y más que nada, para que nos situemos, me gustaría que nos explicaras un poco cómo es tu cometido, cuál es tu rol dentro de la UOC ahora mismo. Pues mira, estoy dentro del área de comunicación de una institución que casi tiene 30 años, una institución referente en el ámbito de la educación online y de la educación en general. Y de alguna forma estoy tratando de darle una evolución a lo que es lo que llamamos, y desde un punto de vista amplio, llamo el ecosistema digital de la universidad. Al final creo que este ecosistema está muy basado en muchos canales propios, pero también en toda la conversación digital y todas las estrategias que hay alrededor para potenciar la notoriedad, la relevancia y la comunidad de la institución, y en este caso de la UOC. Sí. Y es un trabajo pues intenso, y hace 3 años que estoy en la UOC desde un punto de vista de gestión, y contento por esta evolución que hemos hecho. Empecé como director de comunicación digital y ahora estoy más en la parte de estrategia digital para darle coherencia, evolución y un sentido a este ecosistema digital. Y es una tarea pues entretenida y con múltiples objetivos bastante exigentes, porque estamos trabajando desde múltiples puntos de vista, sobre todo desde una evolución de nuestro modelo comunicativo y con un debate interno muy interesante con unos compañeros profesionales del área de comunicación y en el resto de la universidad muy competentes, y sobre todo con una contrastación profesional muy interesante. O sea que Ah, eh, disfrutándolo desde este punto de vista intensamente. ahora cuando explicabas una duda que yo tenía, que no me ha dado tiempo a mirarlo, era cuánto tiempo llevaba ya la UOC. Dices casi ya 30 años, ¿no? No, no, Eh, no. En la UOC hace 30 años que existe. sí, sí. Yo llevo Ujú. 3 años. Sí que es verdad que he pasado por diferentes etapas, porque he sido consultor de la UOC, consultor externo, he sido profesor colaborador de comunicación corporativa, soy autor de la editorial, porque al final también he escrito 2 libros con la UOC, y he pasado estas diferentes fases en la cual desde hace 3 años soy personal de gestión, después de ser profesor, editor, etcétera, etcétera. Y la verdad es que son 3 años intensos. Son 3 años intensos, ¿no? Pero lo que te decía es que al final estás en una institución educativa, por decirlo de alguna manera, que yo no sé si es la líder o no, no controla tanto el ámbito universitario en ese sentido, pero desde luego sí que es por lo menos para mí personalmente, siempre ha sido un poco la referencia en lo que es la educación online, ¿no? Mm, por eso te decía que ya hace ya prácticamente 30 años que existe la universidad, y entiendo que como institución o como organización, eh, en el ámbito de la transformación digital lo ha vivido todo prácticamente, ¿no? To- Ha to- vivido todo el proceso en ese sentido, ¿no? Y ahora a ti te toca todo en estos 3 años que llevas, otro proceso más en un momento en el que volvemos a estar en un momento, algunos hablan de, vuelve a haber un poco una disrupción tecnológica aplicado a todos los temas, ¿no? Pero entiendo que en tu faceta profesional, una parte muy interesante de trabajar en una organización como la UOC es el poder aplicar tu experiencia en el ámbito de los medios que hayas podido tener en términos más específicos, no tanto de periodísticos, sino de comunicación, ¿no? Es decir, el cómo poder comunicar mediante todos los recursos digitales que podáis tener a la mano y el poder hacer esa estrategia, ¿no? Entiendo que debe ser un proyecto muy bonito, ¿no? En ese No, sentido. es lo que te decía, que es un proyecto súper interesante, muy entretenido,
muy intenso y con unos retos muy importantes. Nosotros al final, la UOC, que somos una institución líder en el sector, pero sí que es verdad que el sector de la educación online y el de la educación en general es un sector donde diríamos que en los últimos años ha crecido y se ha multiplicado la competencia. Ya no solo por la transformación digital como proceso, sino toda la parte de la pandemia hizo que de alguna forma los modelos educativos evolucionaran. Mm. Y ahí donde la UOC ya estaba posicionada, nos hemos encontrado muchos players que de alguna forma nos han crecido como competencia. Y el reto es de alguna forma seguir ofreciendo un desarrollo como servicios a los estudiantes, pero obviamente también desde un punto de vista de marcar una estrategia clara en cómo, lo que te decía antes, de potenciar la notoriedad, la relevancia y la comunidad. Y ahí es un reto muy interesante desde el punto de vista que al final eh, hace tiempo que no estoy en una dinámica de medio de comunicación, pero estamos aplicando al final muchas dinámicas basadas en redacción única, multiformatos, desarrollo de contenidos en lo que te decía, diferentes canales, tanto propios como ganados, compartidos y Mm. pagados. Y de alguna forma aplicamos lógicas muy profesionales desde el punto de vista del periodismo de marca, es decir, hacemos periodismo institucional. Hay gente que dice que el periodismo institucional o el periodismo de marca no es realmente periodismo, pero sí que es verdad que es una comunicación corporativa con unos estándares de calidad y de desarrollo de contenido muy altos, porque al Bueno, final tenemos que ser muy realistas con un objetivo. Al final, supongo lo hablaremos después, pero ahí hay el concepto del user-centric, ¿no? Es decir, ahí tenemos que potenciar toda la parte de desarrollo de comunicación basada en tener unos públicos potenciales que nos ujú, exigen y que exigen. sí. Pero la reflexión es interesante porque al final es cómo desarrollamos toda esta línea de estrategia de comunicación con, con experiencia de medio de comunicación en muchos casos. Mm. Eh, luego trataremos sobre todo el tema del usuario, ¿vale? O de los usuarios indefinidos que tenemos ahora, tan diferentes en todos los ámbitos, pero todavía siguiendo un poco en la parte de la UOC, esto que comentabas ahora de los trabajos que estás haciendo, el aplicar términos o términos periodísticos o procesos de trabajo periodísticos dentro de la propia comunicación y del tratamiento de los contenidos. eh, a mí me gustaría también preguntarte si realmente a la inversa también se podría dar. Es decir, de trabajos que tú te estás encontrando ahora y procesos de trabajo que al final tenéis que desarrollar en el ámbito, no lo sé, pero me imagino que a lo mejor tienen más que ver con la comunicación que con el propio uso del periodismo. Si crees que determinadas dinámicas de trabajo o estrategias que podéis elaborar en la UOC se podrían aplicar a un medio convencional. Bueno, hay muchos tipos de medios, ¿no? Pero pongamos un medio de comunicación convencional, un legacy, es decir, ¿crees que se podrían aplicar trabajos que estáis haciendo ahora mismo? Si tú ahora mismo te fueras a un medio, por ejemplo, a trabajar, ¿tendrías esa capacidad para poder intentar poner en práctica algunos de esos trabajos que hacéis? Sí, sería fundamental. Creo que uno de los grandes problemas que tiene el periodismo es que ¿Eh? muchas veces las etiquetas han coartado lo que es la evolución de de los propios modelos de negocio o la propia profesión. Me acuerdo que hace 15 años o hace 20 años, pues el debate clásico sobre si los blogs eran medios de comunicación, yo creo que al final eso perdimos mucho tiempo en los medios de comunicación con estas etiquetas que si la gente era o no era, no sé qué, no sé cuántos. Al final saco a veces mi carácter de antropólogo y al final la parte de taxonomía siendo, o sea, de etiquetaje, siendo muy necesario en muchos casos, yo creo que de alguna forma limita las visiones. ¿Por qué? Porque de la misma forma que en el ámbito del periodismo hay estrategias de marketing de contenidos que totalmente son válidas, desde el punto de vista de periodismo también esta parte de marketing o mejor dicho, de periodismo de marca o periodismo institucional son muy válidas, de la misma forma que los procesos de comunicación
en medios de comunicación también son importantes. ¿Por qué? Y pongo un ejemplo, porque a veces parece como si un medio de comunicación solo fuera el público objetivo, el de fuera. Pero básicamente hay un proceso que es la comunicación interna que en un medio de comunicación no solo es necesaria, sino que aplica y es fundamental. ¿Por qué? Porque tienes que transformar una redacción, tienes que hacer una evolución, tienes que hacer una convergencia tecnológica. Lo estamos viendo ahora cómo impacta la inteligencia artificial en el ámbito de las redacciones. Y fíjate que el primer público potencial al cual tienes que basar este proyecto es a tu propia gente. Por tanto, aquí también aplica la diferencia entre comunicación interna, comunicación Mm, externa, entre B2B y B2C. Yo creo sí. que hay procesos que se pueden mimetizar y que son importantes que tengamos en cuenta, porque si no, vamos a dejar las cosas un poco cojas. Eso que acabas de decir, en varias entrevistas que he hecho con roles de perfiles de profesionales que están ahora mismo en los medios y que sobre todo tienen perfiles de directores de estrategia digital, jefes de producto, es decir, personas, periodistas, que al final lo que tienen que hacer es cada vez más un trabajo de gestión de equipos, por ejemplo, más complejo, ¿vale? Y, por ejemplo, en otro podcast que hicimos que tenía más que ver con el tema de la salud mental, del periodismo, Marc Cabra nos decía que es que al periodista se le educa o se le enseña para ser periodista, pero cuando un periodista dentro de sobre todo un medio más complejo, se le asigna otro rol, y ese rol pasa por tener que gestionar equipos, o tener que gestionar procesos, ¿no? eh, Están como muy desamparados. No, entiendo que es a lo que te refieres tú, que muchas veces si no incides en eso dentro de un medio, el proyecto se queda cojo. Es decir, no avanza o no avanza como uno necesitara, ¿no? Y sí que en el contexto en el que entiendo que nos movemos ahora digital, que cada vez es más complejo, más multiplataforma, eh, a efectos de distribución también todo mucho más complicado, en los medios de comunicación eso se tiene que afrontar, ¿vale? Y entiendo. Entonces, ¿crees que, por ejemplo, es muy curioso? Yo lo veo muy curioso, ¿eh? Porque Ujú. el que una institución, por ejemplo, educativa, ¿vale? Eh, pudiera ayudar con esa experiencia a que un medio de comunicación pusiera en práctica ese tipo de procesos, eh, pueden ser sinergias interesantes, ¿no? Claro, yo siempre me quedo con eso, que cuando eso lo hablas de alguna manera o lo conversas de alguna manera con el que está dentro de un medio de comunicación, el contexto es que ese profesional en ese momento se para a pensar, lo asume, pero bueno, es que dentro de 10 minutos ya ha sucedido algo, ha sucedido algo directamente y ya pasan a otra cosa, ¿no? Es un contexto difícil. Totalmente. Hace un par de años me invitaron al congreso clave Ujú. de editores, creo que fue en el Círculo de Bellas Artes o en el Ateneo, no recuerdo ahora, pero básicamente hice una pequeña conferencia basada en esto que estás diciendo, justamente, desde el punto de vista de estas interconexiones entre el mundo de las empresas, el mundo educativo, los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque creo que los periodistas tenemos que hacer una triple evolución. Y es una evolución que yo, por ejemplo, la he tenido que hacer y a veces han sido evoluciones abruptas porque evidentemente lo que decía Mar es que no estamos preparados para según qué cambio, ¿no? Pero fíjate que ahí la triple evolución en qué se basa. Para mí tenemos que tener unas competencias duras, que son las competencias que podríamos decir propias de la profesión, el contraste, conocer los géneros, los formatos, etcétera, etcétera. Después unas competencias digitales que obviamente con esta transformación digital que estamos viendo, pues saber de programática, saber de inteligencia artificial, saber de muchos términos y de muchos desarrollos audiovisuales es fundamental y ahí de alguna forma los que tuvimos la suerte en un primer momento de ya estar muy educados en el ámbito de los blogs, de los medios locales, digitales y todo, no nos costó tanto, porque Digo, me acuerdo que a principios de los años 2000 trabajar en
en una web de un periódico era casi un castigo. En mi caso, para mí fue una gran oportunidad porque aprendí muchísimo y pude poner en práctica muchas cosas. Por tanto, estas competencias digitales son fundamentales en este ámbito. Por tanto, competencias duras, competencias digitales. Y un tercer ámbito que para mí es fundamental, que son las competencias blandas. Y son estas competencias que con el tiempo hemos visto que son fundamentales, es decir, el trabajo colaborativo, el trabajo en innovación, trabajo creativo, la multidisciplinariedad. Cada vez es Ujú, más potente e interesante poder trabajar con personas que no son periodistas, que pueden ser diseñadores, informáticos, programadores, ujú. especialistas en inteligencia artificial, etcétera, o puramente personas del sector educativo. Por tanto, esta triple evolución es muy necesaria y ahí en el Congreso clave abogué para que hubieran estas interconexiones y que las asociaciones, de hecho había la Asociación de Prensa de Madrid, había muchos editores, habían universidades. Abogué para que hubieran estas interconexiones porque al final es clave, de alguna forma, poder llegar y hacer sinergias donde no llega uno, llegar otro. Mm, Esto a la larga es fundamental porque lo que hemos visto en los últimos años es que no solo hay modelos de negocio que se han agotado, sino que estas dimensiones de lo que tiene que ser la formación de los propios profesionales se han quedado cortas. Se han quedado mm, cortas porque al final yo creo que en cierta manera las redacciones se han bunkerizado. Es decir, el periodista por esta situación de los modelos de negocio muchas veces se han quedado en las redacciones y estas redacciones han sido poco permeables respecto a lo que es el entorno y cómo estaba evolucionando la sociedad. claro, Y ahí sí que hay un proceso por el cual es curioso que muchas veces las empresas o las instituciones, desgraciadamente, hemos hecho más innovación comunicativa que muchos medios de comunicación. Y a sí, mí me resulta un choque muy, muy bestia. Es decir, ya, por ejemplo, en el Fútbol Club Barcelona, en el año 2011 y a partir de ahí, ostras, hicimos mucha innovación de que los propios medios, sobre todo en el ámbito deportivo, se quejaban. "Oh, ¿cómo puede ser que el Barça monopolice ciertas entrevistas o ciertas iniciativas?". Bueno, es que ahí hicimos iniciativas, sobre todo con Google, con Meta y otras empresas, bueno, lo que mm, entonces era Facebook, que los medios de comunicación vieron pasar. Y ahí, desde el punto de vista de marketing deportivo, los medios deportivos vieron que su influencia la iban perdiendo. Si a yo, esto le juntabas todo el boom de las redes sociales, todo el boom de las tecnológicas y todo, pues básicamente sí. ahí es donde las redacciones se quedaban desamparadas. Desgraciadamente, y ahí sí que faltaba una parte de visión estratégica. Sí, yo, curiosamente, todo esto que acabas de decir, que entiendo que te referías al concepto que te leí por ahí de soft skills, lo siento, lo pronuncio Sí. muy mal, ¿no? Que era ese por decirlo, esa tercera pata. eh, Ujú. Sobre todos estos temas, que esto siempre está en el trasfondo de todas las conversaciones que tienes con la gente que está dentro de los medios y que tiene algún rol concreto. Eh, Curiosamente, Marc Cabra también me comentaba que en los medios, sobre todo aquí en España, hay un gran déficit de eso, que quizás en determinados medios más anglosajones, por un propio tema ya de cultura de empresa, no es tan acusado, porque allí sí que a un periodista se le forma para otra serie de habilidades, etcétera, pero que sí que cree que aquí, en general, los medios de comunicación tienen un gap importante con esa parte. Y a mí sí que sobre todo me genera mucho interés esa experiencia que se puede trasvasar de esos ámbitos que tú comentas, del ámbito de la empresa, del ámbito de determinados nichos muy concretos que pueden hacer trabajos. Ahora que comentabas lo del Fútbol Club Barcelona, en el periodismo deportivo, yo eso es lo que consumo mucho contenido, yo eso sí que lo veo, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablaba con el que es el nuevo director general de la televisión pública de Baleares, de IB3, con Ujú. Albert, que viene del Mallorca, era el DIRCON del Mallorca, y precisamente él entró a trabajar en el Mallorca para darle una visión un poco de esa comunicación más en el ámbito digital,
eh, muy adaptada a las nuevas realidades, ¿no? Y el reto que tiene ahora mismo, pues dentro de un medio de comunicación convencional, es poder ir aplicando todo eso. Claro, Pero bueno, la verdad que es un tema que sí que creo que tiene un margen de trabajo enorme. Sí que creo que todo el mundo somos muy conscientes. Otra cosa es que luego eso se pueda llevar a cabo o no. Vale, si quieres, Miquel, vamos a pasar a hablar un poco ujú, sobre en muchas publicaciones que tú haces y en intervenciones que tienes, hablas de lo que se llama los tres pilares fundamentales sobre, bueno, sobre el futuro del periodismo o la profesión del periodismo, ¿no? Eh, que los voy a decir y si no me corriges, si no ujú, lo digo bien, pero que fundamentalmente son estos tres, que es la estrategia de comunidades de interés y no audiencias, ¿vale? Que ahora hablaremos un poco, ujú, la exploración de contenidos y formatos audiovisuales, que entiendo que tiene que ver con todo el tema de multiformatos, etcétera, y el desarrollo de verticales, ¿no? Precisamente estos son tres puntos que es un poco como mm, tres puntos de la lista de tareas que tiene cualquier medio de comunicación en en las diferentes estrategias que pueden hacer. Si quieres, empezamos por el primer punto. ujú, Eh, yo la primera vez que escuché, yo no vengo del mundo del periodismo, pero ya llevo unos años trabajando con la industria del periodismo, pero precisamente la primera persona que a mí me habló de diferenciar entre lo que es audiencia y comunidad precisamente es uno de mis jefes en Visoci, que es, por decirlo, que es Domingo, que es un perfil tecnólogo, porque no tiene nada que ver con el periodismo, ¿no? Pero me hablaba ujú, de eso, que ya en el ámbito digital y en el mundo del periodismo, eh, que en algunos aspectos se hablará de audiencia, cuando se tenga que hablar de audiencia, sobre todo en los temas de más de publicidad, etcétera, pero que el término de comunidad se tiene que empezar a tratar con mucha más profundidad, ¿no? Explícame bajo tu punto de vista, no, así en general, que en el entorno de la industria de los medios y en digital, ¿qué diferencia hay entre el concepto de audiencia y comunidad? Mira, tengo que puntualizar que el concepto de comunidad de interés lo que tomé prestado de alguien que conoces también, que es Pepe Cerezo. Ajá. En uno de los últimos libros hablaba del tema de comunidad de interés. Pero el desarrollo, es decir, la etiqueta, ya te digo, Pepe lo comentaba, pero sí que era algo que a mí me interesaba y que me resonaba desde hacía mucho tiempo. Es decir, también también desde alguna referencia también del poder, el poder de las redes, un libro de David Ugarte, creo que sí, David de Sí, David, Ugarte, sí. Ujú, que justamente es un libro que hace tiempo me lo recomendó Antonio Gallo y que es ujú, un libro que lo tengo de cabecera. En todo caso, con este contexto, ¿por qué te explico eso? Porque yo creo que al final la diferencia entre comunidad y audiencia, una cosa que es fundamental es tratar de tener muy, tener una conexión fuerte con las personas que te apoyan desde el punto de vista de hacer un intercambio monetario, es decir, quien compra el periódico, quien lee y está un rato en tu página web, o quien de alguna forma hace un micropago para leerte. Yo creo que al final la audiencia en sí, y quizás es muy atrevido a decirlo, tener audiencia es fácil. Lo que es muy complicado es tener comunidad. Y ahí yo creo que el asunto es que la comunidad es ese grupo de personas que por un segmento, por unos intereses, por una afición o por muchos tipos de objetivos, no solo te leen o consultan tus contenidos, sino que de alguna forma se conectan y tienen un interés, diríamos que espiritual o casi intelectual, ¿vale? ujú, O ujú. emocional, diría hasta también, no solamente racional. Por tanto, la comunidad es parte, yo creo que de uno de estos puntos, de estos pilares, de lo que creo que tienen que ser los medios de comunicación en el futuro. Hay medios que ya lo han descubierto desde hace tiempo, es decir, medios en España como La Marea, medios como el diario.es, hasta te diría como El Español o otros, en menor medida
Siempre cito a Critic, un medio de comunicación más pequeño, pero al final este ámbito de tener una cobertura alrededor de tu medio con una comunidad que de alguna forma no diríamos que es militante, es decir, no es un tema de militancia, sino de activación real de unas personas que son capaces de defender y de alguna forma apoyar tu modelo de negocio. Yo creo que eso Ujú. es fundamental. Y eso, para mí, y es verdad que a veces puede parecer que lo digo con tono despectivo respecto a los medios de comunicación, lo hace muy diferente a lo que son los datos que muchas veces salen en el OJD o en el EGM. Es decir, el EGM está muy bien, pero no te demuestra básicamente esta conexión, porque desde hace mucho tiempo ha habido medios que de alguna forma han dopado estas estrategias de audiencias con diferentes formas y ahí cada uno sabe cómo lo ha hecho. Ujú. Pero lo fundamental para mí es cómo construyes esta Esa comunidad comunidad. alrededor de tu medio. Y ahí te decía una cosa que para mí es súper interesante desde el punto de vista que cada vez se habla más de este modelo de Dmitry Shishkin de la BBC sobre el modelo de user needs, ¿no? De user needs. ¿Qué es lo que los usuarios necesitan? Y ahí lo que te comentaba antes, yo creo que hay aspectos emocionales, hay aspectos de entretenimiento, aspectos de servicio, información, contexto, etcétera, etcétera. Fíjate, abro pequeño paréntesis antes que hablábamos del tema de los podcasts. ¿Por qué el éxito de los podcasts? No es solamente un tema de entretenimiento, desde mi punto de vista, también tiene mucho que ver en el sentido que se desarrolla un tipo de periodismo, de comunicación, que ayuda mucho a entender el contexto, más allá de las breaking news, que Ujú. yo creo que las breaking news es un modelo que de alguna forma está agotado. Yo creo que el contexto, dar contexto, explicar las cosas, sirve muchísimo para desarrollar este tipo de periodismo que creo que junto a estos dos factores de la audiovisualización y el tema de la segmentación o verticalización, creo que son tres fórmulas que funcionan. Y después te explicaré algún modelo Ah, que me interesa especialmente. genial. Sigo un poco con el tema de la comunidad, ¿vale? Acabas de decir un último tema, que es esa necesidad de darle contexto y de que el usuario que consume ese contenido, el lector, el oyente, llamémosle como queramos, Ujú, eh, hay un tipo de oyente que lo que busca en un medio de comunicación, lo digo por el último informe del Digital News que publicaron hace 2 semanas, en el que hay un porcentaje cada vez también más relevante de personas que lo que buscan de un medio de comunicación es no solo que le informe, sino que le ayude a comprender determinados temas, ¿eh? Y ujú, sobre los que tiene interés esa persona, ¿no? Y yo creo que ahí es donde, por lo que tú dices, sí que ese concepto de que el medio de comunicación trate a ese tipo de usuarios, no en, no en usuarios, no en audiencias, no en números, por decirlo de alguna manera, sino que trate de conocerlos de alguna manera con el fin de poder adecuar sus contenidos periodísticos a ese tipo de demanda, ¿no? Que a lo mejor no es una demanda tan masiva, pero que sí te da esa cualidad. Yo eso sí que en los últimos 2 años dentro de los medios de comunicación, por todo el proceso de cambio que tienen que seguir de modelos y sobre todo en el mundo de los periódicos, desde que surge el tema de los muros de pago, los suscriptores, el modelo de suscriptor, los diferentes modelos, ujú. claro, para que puedan generar estrategias de ese tipo de modelos de negocio, necesitan conocer de una manera mucho más cualitativa a sus lectores. Totalmente. Y ahí es donde entra un poco el término de comunidad. Y solo me gusta, y ya para acabar, sí que me gustaría decir algo que me sorprendió gratamente, ¿eh? El otro día en otra entrevista que hice, estuve hablando con Alberto, que es el que lleva ya 10 años, que son muchos años dentro del mundo de comunicación actualmente, que es el que desde hace 10 años es el responsable de todo el tema de redes sociales del diario Marca.
Y me dijo una cosa muy curiosa cuando yo le preguntaba que cuáles eran los nuevos retos que se asumía él como nuevo responsable de redes sociales, ¿no? Y, y me dijo, hablando sobre todo ya más la parte técnica de KPIs, de qué métricas eran las más relevantes, de que él internamente se había planteado un reto que era el de empezar a generar comunidades y empezar a interactuar con esas comunidades dentro del propio medio de marca. Claro, cuando a mí me dice eso, yo me quedo un poco como, no sé si en shock, pero sí me quedo muy sorprendido porque al final la realidad del medio normalmente es que, sobre todo en el ámbito de redes sociales, que es donde yo más me muevo, eh, porque no tienen capacidad o porque no se les han puesto los recursos suficientes, ese tipo de rol de profesionales de responsables de redes nunca se han podido plantear el interactuar con su audiencia, y menos en un periódico deportivo. Vamos. Eh, entonces, en el año 2024 que me diga eso, por una parte me sorprende, pero me da una cierta esperanza, porque al final el trasfondo de todo es que sí que ves dentro de los medios de comunicación que son conscientes de que tienen que trabajar eh, esas audiencias, eso que hace 10 años y sobre todo en el mundo de Facebook, etcétera, cuando hablabas del tráfico que se generaba a una web que la métrica era el navegador único, y yo decía, pero ¿qué es un navegador único? ¿No? O sea, es un ente abstracto por ahí, ¿no? Entonces, ese navegador único se le puede poner nombre y apellido, puede ser Pepito Pérez, ¿no? Pues creo que están un poco en eso, ¿no? Que evidentemente tienen muchas dificultades, pero eh, sí que ya hay un cambio de chip en eso. Al final siempre se hace cuando hay una necesidad, entiendo, de modelo de negocio, ¿no? Cuando al final te lleva todo por ahí. Pero en esa parte yo sí que veo que se puede hacer y, y he de reconocer y he de Ujú. decirte que cuando me dijeron, cuando Alberto me dijo eso, en una de las primeras instituciones en las que pensé, fuera del mundo de los medios de los medios de comunicación, fue en la UOC, porque entre otras cosas que hacemos con vosotros, uno de los cores que nos exigíais como proveedor tecnológico era, bueno, pero ¿cómo nos podéis ayudar para interactuar con nuestro cliente, que, no es, que es el estudiante, que es la persona que está, o sea, cómo podemos interactuar con él, ¿no? Claro, eso, en los medios de comunicación, en 10 años que llevo trabajando con ellos, ningún medio me ha venido o nos ha venido a decir, bueno, ¿cómo nos podéis ayudar con la tecnología para poder interactuar con esos usuarios que consumen nuestros contenidos, ¿no? Entonces, Sí, eso, es curioso, ¿eh? Y fíjate que antes te decía a grandes rasgos objetivos de comunicación, notoriedad, relevancia y engagement, comunidad. Yo creo que es fundamental. Claro, la primera cosa, y hago un paréntesis porque me acuerdo que cuando empezábamos en el 2008 en Mundo Deportivo con el tema de redes sociales, la gente decía, bueno, hacer redes sociales en Mundo Deportivo es muy fácil porque ya sabes, la gente es muy, como decían, el fútbol, las pasiones son muy fáciles de activar, no sé qué. No, 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 es súper difícil porque al final tienes que hacer un seguimiento y de hacer una estrategia vinculada a eso y no es tan fácil. Punto uno. Punto dos, me hace mucha gracia muchas veces que hay gente en la parte de estrategia de redes sociales dices que claro, no podemos interactuar con todo el mundo. Bueno, pero básicamente lo que denota esto es que de alguna forma la visión ha sido básicamente la que últimamente estoy viendo, que muchas veces los medios y las propias instituciones hemos usado las redes sociales como si fueran, ¿sabes? Esas máquinas de tirar pelotas de tenis, que tú sí, tiras sí, tweets, ¿sabes? sí, De me da igual a quién va, pero yo tiro la pelota y así la actividad cuenta como índice de actividad en exacto, comunicación. sí. Y dices, no, no, no puede ser. El sistema de distribución, es decir, y todos hemos jugado esta liga de usar las redes sociales como sistema de distribución, pero esto te funcionaba hace 10 años. Iba a decir 5, no, 10 años. Desde hace 7 o así, y lo hemos visto, y ahora los datos ya, es que Meta no distribuye tan bien las noticias, es que X o Twitter, lo que sea, ya no llega tanto, los medios no les interesa, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues ahí es donde muchos medios se han encasquillado
porque no han sabido encontrar una alternativa ni en encontrar una comunidad ni en tan solo distribuir contenidos. Y ahí es donde los modelos fracasan porque al final Ujú. se dan cuenta que las redes sociales no han servido o no están sirviendo para nada. Entonces, hacer una estrategia vinculada a la comunidad y para la comunidad, poniendo a estos intereses y estas necesidades, creo creo que ahora es algo fundamental. Mm. Eh, Ahora, no es un tema fácil, ¿eh? Es No, decir, no, no, no. yo aquí no quiero pontificar porque sé que los medios al final tienen, y sobre todo la gente dedicada a engagement y a la parte de redes o distribución o hasta la parte de jefes de producto, tener un buen contenido y tener una buena distribución no es nada fácil. Ahora es un reto interesante y sobre todo porque al final hemos mal acostumbrado ¿cómo se llaman esto? Los anunciantes, Ujú. pues básicamente yendo a golpe de métrica. Y la métrica al final tiene un sentido, pero muchas veces no es fácil de articular porque no tienes esos datos que de alguna forma crees que te pueden funcionar. No. Pues mira, pasemos, sigamos hablando sobre estos tres pilares, pero como estábamos hablando de comunidades, de todo lo que estabas explicando, saltemos al tercero y luego ya volveremos al segundo, que es la parte que hablar de los desarrollos de verticales, ¿vale? Ajá. Eh, ¿Por qué dices que el desarrollo vertical es una vía interesante en los medios en general? Porque fíjate que en los últimos años en España han surgido muchos medios de comunicación generalistas que han intentado copiar y replicar el modelo del, del país o el Mm. mundo.es, mundo del siglo XXI. Y fíjate que el éxito pues ha sido más bien escaso, es decir, de ahí un modelo similar, pues quizás el Confidencial o el Español. Pero básicamente, más allá de esto, ha habido un páramo en cuanto a esta competencia. Es decir, creo en definitiva que existan medios de comunicación y pluralismo es súper importante, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo rarunos en el ámbito político. Pero creo que donde hay una oportunidad es de encontrar medios que de alguna forma sean especializados. Es decir, están surgiendo buenos medios de comunicación, por ejemplo, deportivos, en un Ujú. momento en que, por ejemplo, hay los medios. Antes citabas a Marca, a AS, Mundo Deportivo, Sport. Estos periódicos ya están saliendo de la órbita deportiva y están yendo al Totalmente. entretenimiento. Y creo que a nivel a ver si lo sé decir, a nivel de estrategia de SEO y de click les puede funcionar, pero a nivel de identidad creo que pierden esta identidad. Y creo que es algo que no acabo de encontrar. Es decir, que todo el mundo haga de todo, no sé. Pero en cambio, yo creo que hay muy buenos medios en el ámbito deportivo. Por ejemplo, me gusta mucho lo que está haciendo la gente de Relevo. Creo que se puede hacer más cosas en el ámbito económico, en el ámbito social. eh, y por tanto, de alguna forma, yo creo que no es tan importante tener una redacción de 100 personas intentando ser bueno en todo, en Ujú. cultura, en economía, en deportes, en sociedad, en política, etcétera. Pero si de alguna forma encuentras un nicho claro, con calidad, cuidando tu esfera de comunidad, buscando buenos contenidos audiovisuales o multiformatos y siendo un buen medio especializado, yo creo que ahí hay más posibilidad de éxito en en los próximos años. Mm. Eso que comentabas, sí que entre los propios medios generalistas o grandes medios, por decirlo de alguna manera, eh, sí que hay una tendencia a que dentro de su propio ecosistema vayan generando diferentes verticales, que entiendo que el motivo es el que tú comentabas, ¿no? Es un motivo de negocio, es decir, que al final es adquirir una serie de audiencias y aquí sí que seguimos hablando de audiencias porque no se trabajan como comunidades, aunque sí que entiendo que yo cada vez pienso más en verticales, por decir de alguna manera, sobre un tema muy concreto, cada vez hay verticales súper específicos de algo, Ujú.
Y lo que pasa que para mí lo que es muy interesante, que hasta hace relativamente poco, y a mí me pasaba, los verticales los asociaba mayoritariamente eh, con entornos digitales sobre un tema concreto, pero que no estaban muy vinculados por ejemplo, a temas de actualidad o temas de política o temas de... Y sin embargo, incluso han salido verticales muy específicos sobre ese tema, porque al final depende mucho de lo que las personas demandemos, o sea, en el contexto, en cada contexto, ¿no? Entonces, Ujú. y yo todo eso lo asocio con lo que hablábamos anteriormente de que cada vez hay un porcentaje más de personas que lo que le están pidiendo a los medios o a proyectos que se encargan de generar contenidos es que les ayuden a comprender el contexto en el que les gusta informarse, ¿no? Entonces, sí que creo que los verticales ahí eh, tienen un futuro muy interesante, porque incluso en la parte más monetaria de generación de ingresos, de modelos, eh, también está muy alineado. Es decir, ya hay muchos procesos incluso de explotaciones publicitarias en el entorno digital en el que cada vez se buscan ese tipo de audiencias, ese tipo de nichos donde a lo mejor no se hace una estrategia tan masiva, pero sí con productos publicitarios de más calidad, más trabajados, etcétera. Entonces sí que van como muy alineados y sí que yo ahí veo movimiento. La duda que tengo es un poco lo que tú comentas, es decir, si eso lo tiene que liderar un medio ya grande o en realidad se tiene que potenciar más determinados proyectos de verticales más modestos, pero que en ese sentido ayuden. ¿Vale? Sí, Aquí en esto que esta duda que te planteas, yo te diría que es un poco como un péndulo. Verás que hay mm, proyectos, por ejemplo, Grupo Godó La Vanguardia les está funcionando muy bien, o al menos lo que hasta donde yo sé, el tema del vertical de gastronomía, el comer. Y después te encuentras otros medios, revistas más pequeñas, de grupos editoriales que les funciona este tipo de contenido. Después, fíjate, y esto es una tendencia que ya hace tiempo que vi, me hizo mucha gracia, por ejemplo, ¿cuál es una de las newsletters más consumidas del New York Times? Esto creo que lo ha explicado Ismael en alguna ocasión, pues la newsletter del cooking, la de mm, gastronomía, la de recetas. mm, Esto, si te vas más para allá, por ejemplo, un modelo que me pareció súper interesante desde hace mucho tiempo era BuzzFeed, ¿vale? mm, BuzzFeed también el canal que tenían de Tasty, que empezaron a hacer cosas, sobre todo en Facebook e Instagram, les funcionaba como un tiro. Después las otras cosas es que sí, quizás han diversificado tanto que no han encontrado, pero hasta ahí tenían un e-commerce vinculado a esta parte del Tasty. O sea, mm, a nivel global, todo el ámbito de la gastronomía funciona. ¿Funciona hasta qué punto, David? ¿Funciona hasta qué punto que estés analizando un poco en alguna ocasión que cuando trabajaba en el ámbito de las agencias, cuando tú analizabas marcas, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? De jamón ibérico, hasta las marcas de jamón ibérico estaban haciendo buenos sites y buenas landings verticales con buenas entrevistas, consejos, etcétera, etcétera. Es decir, me acuerdo, creo, bueno, no sé si se pueden decir marcas, pero al final sí, eh, puedes decir lo que quieras, la, no hay la- ningún la- la- problema. la gente de Joselito, por ejemplo, tenían unos buenos verticales de Sí, contenidos. sí, Es decir, que ahí este ámbito de la gastronomía siempre me ha parecido un ámbito muy interesante en el cual, pues lo que decíamos, proyectos pequeños, proyectos editoriales, marcas de retail y hasta los legacy habían metido ahí también metido. habían Sí hecho que bastante estrategias, sí, sí. Sí que en la parte de los medios muy especializados, de los verticales, yo creo que también ahí, en el momento actual en el que estamos, se abre una nueva vía que yo creo que es muy interesante, que es la incursión de otro tipo de protagonistas o de actores dentro de todo esto, que es, y lo entrecomillo para los que, como no nos veis, es lo que podríamos decir los determinados creadores de contenidos, ¿vale? Es decir, personas que son referentes en ese sector,
el gastronómico o cualquier otro sector del que hablemos, y que por diferentes circunstancias se han convertido en verdaderos especialistas creando contenido digital a veces muy bueno, ¿no? Ujú, Entonces, ese tipo de actor encaja muy bien en ese ecosistema de verticalización, de medios muy especializados, y ahí también entraría esa primera pata que hemos hablado antes de que ahí realmente sí que se empiezan a trabajar de manera muy natural y muy orgánica ese concepto de comunidad y no tanto de audiencia, ujú. ¿vale? Porque son ecosistemas donde las personas que buscan esos contenidos no solo buscan consumir esos contenidos, sino que a través de esos contenidos buscan muchas veces eh, establecer vínculos, ¿no? Diferentes. Entonces, en esa parte de verticales, yo sí que, y volviendo al mundo de los medios, por decirlo de alguna manera, eh, sí que veo un interés por el tema de modelo de negocio, de que todos los medios están generando verticales o están llegando a acuerdos con verticales que ya tengan un recorrido, eh, pero también se tiene que empezar y en cierto modo en algunos lados ya se está haciendo el abrir esa nueva vía de incorporemos a esos nuevos actores que tienen mucho que aportar y sobre todo dan mucho prestigio al tipo de contenido. No hablo de los influencers de toda la vida, sino referentes de un sector concreto que en el entorno digital ya llevan un recorrido y funcionan muy bien Sí, en ese sí, sentido. totalmente, ¿eh? Y ahí me gusta que hayas hecho la diferenciación entre influencers y prescriptores. Creo que la parte de creadores de contenidos en el ámbito en el cual estamos, todos los que nos dedicamos al enfoque digital somos creadores de contenidos. No todos somos influencers y ahí me gusta la diferenciación entre influencers y prescriptores. Creo que de Mm, alguna forma hay que diferenciarlo porque si no vamos a mezclar cosas. sí, Y ahí te pone un ejemplo, te he puesto el ejemplo claro. gastronómico con diferentes ámbitos. A mí, por ejemplo, me encanta, me fascina, haría una tesis doctoral sobre esta gente que son los del orden mundial, que son una Es que te lo panda. iba a decir. Yo soy suscriptor del orden mundial Son una y panda de chavalitos que creo que entre tú y yo les ganamos en cuanto a edad, pero sí, ostras, están haciendo un producto, están haciendo un podcast, están haciendo comunidad, hacen que la gente se suscriba. Yo el podcast de él No es el fin del mundo, lo escucho regularmente, me encanta. sí, Ostras, y encuentras este nicho, es decir, que esto podría ser un medio de comunicación generalista, no sé qué. Bueno, sí, de toda la vida ha habido el Le Monde Diplomatique, ¿no? O de Newsweek, Político, etcétera. Pero este sector tan vinculado a la comunicación política, con un lenguaje nuevo, formato nuevo, con esta conexión con la comunidad, también con esta conexión audiovisual, me parece un claro ejemplo de lo que te decía. La verticalización funciona teniendo en cuenta que no debes hacer para mí otro más, un medio generalista, sino algo más segmentado y más para un público concreto. sí. Y sobre esos casos, sobre el orden mundial, por ejemplo, Pepe Cerezo, en uno de sus últimos informes lo pone como ejemplo. eh, y a mí ese tipo de verticales o ese tipo que al final son creadores de contenido, pues son especialistas en algo y van creando un contenido en un contexto digital. eh, No lo sé si en otros sectores se da, pero en ese sector concreto se está dando una situación muy interesante, que es que esos mismos actores son muy camaleónicos, muy bien por ellos, y, y están alternando tanto esa presencia y esa trayectoria que tienen 100% digital con la incursión, sobre todo en el mundo de la televisión, también de la radio, pero sobre todo en el mundo de la televisión, en los medios 100% convencionales, ¿no? Porque Mm, necesitan de ellos, esas personas o esos especialistas son los que están dando contexto o están ayudando a dar contexto a situaciones complejas, que ya el oyente no se conforma con que un tertuliano te diga cuatro cosas durante 5 minutos y ya está, ¿no? Sino que buscan un contexto mucho más. Entonces, ese tipo de actores sí que a mí por lo menos me interesa mucho seguirlos y ver qué evolución van teniendo, porque algo que hace unos años lo teníamos ya como muy separado. Bueno, nos costaba mucho
eh, o a mí por lo menos me costaba mucho imaginarme un creador de contenido de ese tipo que estuviera al mismo tiempo en un programa de televisión o en un programa de radio, etcétera. Y se está dando y me da la sensación de que cada vez se va a dar más, ¿no? Yo creo que eso Sí, sí, es muy to- interesante. ¿Mm? totalmente. Y después, para citar dos ejemplos de esto que te decía, la verticalización y con Sí. estrategias diferentes, desde hace muchos años, y estas chicas hace mucho tiempo que están en el mercado. Al final, este medio, de alguna forma, para jóvenes americanas de Skim, que es una Ujú. newsletter, pero se ha convertido en un multiformato porque al final hacen eventos, hacen muchas cosas. Eh, es un modelo que también en Estados Unidos ha funcionado y las ha funcionado. Son dos chicas que han hecho muy buen modelo de negocio y un buen medio. Y después, desde un punto de vista también español y europeo, de conversation, desde el punto de vista de la divulgación científica, porque yo ahí no soy especialista y no quiero meter la pata en cuanto a divulgación científica, pero también me parece que desde un punto de vista de verticalización, esta parte, sobre todo hemos visto después de la pandemia, esta necesidad de esta parte de expertos, En sanitario, investigadores sí, exacto. y especialistas sanitarios es súper importante para la Mm. población. Sí. Entonces son modelos, ya te digo, que me parecen súper interesantes de analizar y de seguir. Bien. Eh, pues sigamos avanzando, Miguel, porque si no, al final me gustaría, no sé si nos dará tiempo, pero bueno, eh, a ver si por lo menos tratamos dos, tres temas más Ujú. y lo podemos hacer. Pasemos a esa otra, a ese tercer pilar, bueno, que tú lo pones en segunda posición, que es la exploración de contenidos y formatos audiovisuales, que entiendo que está muy relacionado con lo que son multiformatos y multiplataformas, entiendo. Explícame un poco a qué te refieres con esa importancia en la evolución en este tema. Bueno, por influencia de las redes sociales cada vez se parecen más y al final han pasado de ser redes casi textuales o editoriales a redes de impacto visual. Bien. Eh, Me gustaba mucho esa aplicación que se llama Periscope de live streaming vinculada a Twitter, me parecía genial. Y ahora hemos pasado un proceso en el cual todas las redes sociales se parecen mucho y se parecen mucho desde un punto de vista de contenidos de impacto rápido, de una forma de fast food. También es verdad que aquí hay que puntualizar. Bien. El tema del multiformato, muy vinculado al mundo audiovisual, creo que tiene que ver con esta influencia de la cultura de la atención que nos ha impregnado las redes sociales. Sí que lo veo desde el punto de vista del multiformato, pero hay algo que a mí me fascina y a veces lo hemos hablado con Carlos Escolari, profesor de la Pompeu, especialista en transmedia, que justamente es el ámbito del transmedia. El Bien. transmedia, que es muy, de alguna forma, muy vinculado a la narrativa de ficción, pues desde Star Wars a series como Los, etcétera. Aquí en España lo vimos con El Ministerio del Con Tiempo, el por Ministerio del ejemplo. Tiempo. Yo creo que de alguna forma en el relato mediático y comunicativo de no ficción, creo que es interesante de alguna forma cómo se trabaja todo este desarrollo de cómo se complementa un podcast con un programa de tele, con un libro, con entrevistas, con testimoniales. Aquí hay algo parecido que se ha hecho en Cataluña, vinculado al true crime con Carla Porta, Ujú. con lo de Crims, con lo de Thor, etcétera, etcétera. Pero yo creo que va más allá de esto, ¿no? Y me parece muy interesante de alguna forma esta confluencia, este cross-media entre la parte del desarrollo de la multiplataforma con la parte de transmedia. En el multiplataforma, lo que te decía, creo que ahí es importante diferenciar. Muchas veces oigo gente que dice, bueno, pero ahora la gente solo quiere vídeos de 15 segundos. Hombre, pues no, porque te encuentras podcast de 3 horas, te encuentras podcast de 20 minutos, te encuentras lo que han hecho desde hace bastante tiempo los de BBVA con Aprendemos Juntos, o sea, y a eso voy, ¿no? Es decir, tienes que entender a tu audiencia para saber conectar. Hay veces que obviamente si es un público joven, pues le va a costar más quizás un formato largo, pero en todo el ecosistema, por ejemplo,
de podcast que tiene el Primavera Sound. Hay Ujú, podcasts que están triunfando, como puede ser un programa que se hace en Cataluña que es de entrevistas que se llama Gent de Merda, ¿vale? Y me ujú. parece súper interesante porque no son vídeos cortos, precisamente son entrevistas de 45, una hora. Entonces, si, si a este conglomerado, a esta triangulación entre contenido vertical, contenido audiovisual y potenciación de la comunidad, si encuentras las dinámicas para hacer una buena estrategia de contenidos digitales, ahí lo puedes petar. Obviamente, muchas veces esta fórmula no te asegura que vayas a triunfar, porque después te encuentras productos que dices, ¿y esto por qué triunfa? Bueno, Sí, sí, ¿no? pero eh, según lo explicabas, estaba pensando yo en un... No, no, no es un proyecto, pero sí algo que he tenido que trabajar de una manera puntual. Y, y aprovecho y te pregunto, Ujú, en el mundo de las OTTs, ¿vale? En el mundo de las plataformas de streaming, eh, mm, curiosamente hablamos de, pues, de Netflix, de HBO, de todas estas, de Prime Video, pero también hay OTTs de nicho, hay verticales de OTTs, ¿no? ujú. Por ejemplo, en el mundo en el nicho de la cultura o de la divulgación científica, pues yo qué sé, tienes proyectos como Arte o dentro de RTV proyectos más del ámbito cultural o incluso, por ejemplo, Caixa Forum, que sacó su OTT. Este tipo de contenido, todo esto que acabas de explicar de Transmedia, de ese proceso, eh, en este tipo de plataformas, ¿realmente eso tiene un encaje bueno? O sea, pueden, porque hay una parte, o sea, tengo una sensación de que se genera contenido de mucha calidad, pero no sé hasta qué punto esas plataformas los que llevan adelante ese tipo de proyectos tienen la capacidad de en el ecosistema digital donde se consume eso, que parte, no todo, pero parte de ese ecosistema digital siguen siendo las redes sociales, es decir, la gente accede a través de esos entornos. Yo no sé, tengo mis dudas de si realmente están trabajando esas comunidades, porque ese tipo de contenidos que son generalmente son de mucha calidad, eh, pueden dar pie a generar comunidades muy interesantes en torno a esos contenidos. Entonces yo siempre tengo esa duda de si eso que comentas, que yo creo que puede encajar bien, en la otra pata que hablábamos de las comunidades, eso se está haciendo o si tú ves, percibes que eso se pueda estar haciendo. Sí, te pongo otro ejemplo. Lo que pasa es que no es un contenido, es un contenido de entretenimiento. En Cataluña, por ejemplo, TV3 está trabajando un formato que está triunfando bastante, que es un formato que es una evolución de Operación Triunfo, que se llama Euforia. Euforia Ujú, está basado en perfiles mucho más jóvenes, pero trabaja mucho esta narrativa transmedia. Venimos de un fin Yo no miro Euforia, no me han gustado mucho estos programas nunca, pero me gusta analizarlos. Y venimos este fin de semana de llenar el Palau Sant Jordi con 20.000 personas con estos conciertos de estos jóvenes. La parte que funciona en el 3CAT igual, los programas en directo tienen muy buenas audiencias. Los contenidos que se generan con las canciones puramente también se llenan. Es decir, el fenómeno de las plataformas de OTTs o video on demand también es un fenómeno. Es decir, a mí, por ejemplo, claro, no puedo ser objetivo. Lo que hace Caixa Forum con el Caixa Forum Plus, a mí me interesa muchísimo. De la misma forma que los movimientos que hace la Corporación Catalana con el 3CAT me parece muy, muy interesante. ujú, Eh, pero si lo miras desde el punto de vista de puramente de monetización, bueno, no tiene que ser fácil. La cuestión es que si tienes suficiente margen para desarrollar este tipo de estrategia y de sostenerla. Es decir, ujú. ¿por qué no podría plantearse que Mundo Deportivo fuera una plataforma de OTT? ¿Tendría sentido? Eh, no es fácil tampoco, porque fíjate, el mismo Barça Mm, hicieron Barça TV Plus hace unos años y no les salieron los números y ahora han abierto la plataforma desde el punto de vista de Barça One. mm, No es lo mismo,
no creo que vayan a ganar excesivo dinero con esta plataforma. Ahora que les abre la notoriedad y la relevancia, quizás sí. Por eso te decía que estos tres ámbitos que hemos estado analizando, para mí no te dan la clave del éxito, pero yo creo que te acercan más a él. Es decir, Sí, sí, que eh, posiblemente no sea un proyecto en sí mismo exclusivamente de que lo tengas que monetizar, por decirlo como, sino que te tiene que aportar muchas otras cosas, ¿no? sí, sí, Que, sí, 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 sí. Y ahí yo creo que la parte de experiencia o de lo que tú decías al principio, de experiencia, ¿cómo se llamaba? De los jefes de producto, no, la dirección de producto creo que es fundamental en todo esto, porque si no acabas haciendo productos que uno, se parecen muchísimo, sí, dos, no evolucionas los proyectos y al final te encuentras todo siempre igual. Hay medios de comunicación que hace 15 años que hacen lo mismo. A mm, veces cambian el diseño, a veces no. Bueno, hay gente que les funciona y hay gente que no. No mm. sé. Eh, Bueno, Miquel, voy a abrir el último punto ya, que Ujú, el resto ya no nos da tiempo, ujú. sino, pero bueno, ya haremos otro podcast, no te preocupes si quieres. Si te animas, haremos otros. O también en la cabeza tengo el poderos juntar unos cuantos y el poder ahí hacer un podcast entre dos o tres y que podáis hablar de diferentes temas, ¿vale? Pero Genial. me gustaría hablar, porque es casi obligado, aunque he de reconocer que ya me aburre un poco, ¿no? Pero hablemos un poco de la inteligencia artificial en el contexto de los medios, ¿vale? Eh, yo te cuento en un momento lo que yo me estoy encontrando o lo que nos estamos encontrando generalmente trabajando con los medios, y es que, por una parte, actualmente de lo que más se está hablando en inteligencia artificial aplicado en la industria de los medios es en la parte de la inteligencia artificial generativa, todos esos procesos o todos esos proyectos que tengan que ver con la generación de piezas periodísticas, bueno, lo que sea, ¿no? Que ahí hay un mundo casi infinito por hacer. Ajá, Eh, pero creo que hay otros aspectos de la inteligencia artificial que yo considero que son muy interesantes y que no sé si cómo se está encajando en el mundo de los medios, y me gustaría que por lo menos me dieras tu visión o me ayudaras un poco. Otro tipo de inteligencia artificial que sí se está trabajando a nivel tecnológico eh, es, por decir de alguna manera, la inteligencia artificial predictiva, en la que se pueden generar procesos o algoritmos, por decir de alguna manera, que en el ámbito, por ejemplo, de las redes sociales, ayude en eso que hemos hablado, que has hablado al principio de esa parte importante de los medios de comunicación en lo que es la distribución en digital, ¿vale? Pues bueno, ahí hay una serie de procesos que se pueden hacer. Pero luego hay otra inteligencia artificial y que a mí un poco me lo explicó y me la di a entender Ricardo Iquerol en otra entrevista que hice con él, que es la capacidad, en qué te puede ayudar la inteligencia artificial para el tratamiento de uso de datos masivos, ¿vale? Y que eso a veces en el mundo de los medios como que bueno, que eso, bueno, eso es que se encarguen los bancos, que son los que trabajan en el Big Data, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a mí me gustaría que me dijeras si realmente, por ejemplo, eso dentro del mundo de los medios es importante, que le metan cabeza y que se desarrolle eso, pero mm, por, por ejemplo, enlazándolo con un tema muy evidentemente muy susceptible ahora mismo, que es, por ejemplo, el tema de la desinformación. O sea, ¿tú crees, hablamos de que la inteligencia artificial eh, es un riesgo, o lo estamos tratando generalmente, o todas las noticias que salen es que la inteligencia artificial es un riesgo en todos los procesos de desinformación, pero puede ser también una oportunidad para combatir esos procesos de desinformación? sí, 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 vayamos por partes, totalmente. Es decir, inteligencia artificial y desinformación. Últimamente se las asocia y hay intersecciones muy fuertes. Bueno, la desinformación, desgraciadamente, ya la hemos vivido muchos años atrás con procesos y campañas y historias que han habido en España, en Europa y en Estados Unidos. El primero que desinformó de una forma masiva con usando una maquinaria, diríamos, a brocha gorda, ha sido Trump desde 2015-2016. Y ahí no había inteligencia Me interesa. artificial.
que tal. Sí que obviamente Cambridge Analytica usaba una distribución y una programática bastante fuerte y eso sí que era inteligencia artificial. Pero basándonos en esto, es decir, sí, de hecho ya hay muchas empresas tecnológicas que están trabajando para identificar de alguna forma unas huellas digitales que te sirvan para identificar cuando un archivo es original o está manipulado. Yo creo que la OpenAI también ha trabajado en esta línea. Hasta TikTok está queriendo identificar este contenido que está trabajado en inteligencia artificial, etcétera. Por tanto, te diría, yo separaría esta intersección porque obviamente la desinformación va por otra parte. Y en el caso de la inteligencia artificial, clarísimamente, es decir, lo obvio en los medios, y creo que hago un paralelismo, y a veces digo que en la comunicación es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. Y de alguna forma es importante entender, y por eso lo que te explicaba el contexto, ¿no? Es decir, para mí la comunicación, el periodismo, sirve muchísimo para contextualizar. En esta parte, creo, por tanto, que en la inteligencia artificial es tan importante el contenido que generas, o sea, la IA generativa para hacer vídeos, presentaciones, para hacer fotos, para hacer textos. Desde hace mucho tiempo en España hay una empresa que se llama Narrativa que ha distribuido Sí, contenidos hechos por máquinas, ¿vale? Eh, Eso es interesante, pero sí que es verdad desde un punto de vista de esta parte del data driven que los medios se tendrían que fijar más en este análisis de datos, de audiencias, de ventas, de comportamientos, de hábitos. Ahí es donde se descubren patrones. Yo creo que al ajá, final el patrón te tiene que servir para desarrollar una estrategia y decir, vale, si ahí vemos cosas que pueden ser replicables, creo que ahí podemos establecer un modelo de negocio, ¿vale? Hasta un tema que, por ejemplo, a mí me parece que se habla muy poco y tiene que ver con el contexto, y sobre todo con la información o el periodismo de servicio, que es la curación de contenidos. Es decir, con la cantidad de contenidos que se generan al día, poder desarrollar unas líneas en las cuales tú puedas tener, me invento, unas newsletters diarias en las cuales se pueden automatizar con una curación de contenidos, con una edición personal y humana, pero con un trabajo bien previo, desarrollado sí. por las máquinas, pues, puede ser un modelo de negocio. Es decir, y yo creo que ahí es esto lo que te digo, es decir, la inteligencia artificial ayuda muchísimo para cosas. La otra cosa es que de alguna forma no seamos capaces, es decir, el gran problema muchas veces que tienen las instituciones o los medios es que tienen tal cantidad de información que son incapaces de procesar esta información. Bien. Conozco instituciones que cuando planteaban cambiar un servicio de escucha activa te decían, pero necesitamos que haya un resumen ejecutivo claramente. Sí, sí, porque es que si no, tienes un Sí. informe de redes sociales de 20 páginas que nadie se lee. Por tanto, a veces lo hablamos con Javier Guallar de la Universidad de Barcelona, Ya, la parte de la curación de contenidos sigue siendo un modelo interesante para ujú. desarrollar para los propios medios. Sí, 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 Es sí. decir, por ejemplo, Oliver Darcy cada día a las 9 de la mañana envía una newsletter que se llama Relevant Source, fuentes importantes, que hace una curación de contenidos de todo lo que se habla de medios de comunicación y política. Pues eso es una Bien. curación de contenidos con lo que decíamos antes, con prescriptores, con modelos de negocio interesantes, te hace una recurrencia porque crea una comunidad. Bueno, pues son cosas que se tienen que analizar. Y yo llego a la conclusión con esto de o sea, mi resumen de todo lo que me acabas de decir, por, por sintetizarlo, es: seamos inteligentes los humanos en utilizar bien la inteligencia artificial. El, Totalmente. el saberlo y no nos quedemos solo con la fascinación de- del proyectito o de la aplicación de turno, ¿no? Directamente. Ujú. Eh, bueno, Miquel, pues ya vamos a acabar. Yo la verdad reconozco que contigo me tiraría mucho tiempo hablando, ¿vale? Pero bueno, intentaremos que en el podcast pues la gente lo vaya consumiendo de manera más
más con píldoras, ¿vale? Sí, Eh, que lo escuche por capítulos. por capítulos. No, al final es lo que tú decías también, ¿eh? O sea, tenemos en la cabeza de que esto, o sea, es el mantra este yo, de hecho, cuando empezamos a hacer el podcast, una de las primeras preguntas era, ¿cuánto tiene que durar? Había, no, no puede ser más de de media hora porque si no sé qué. Digo, pues no sé, es que depende del tema, pues Claro. me tiro 2 horas escuchándolo. O sea, es que no, pero bueno, me imagino que eso es como todo. Eh, ya para acabar, como siempre, la última pregunta, que es la más importante y que ya evidentemente estás avisado para que no te pille de buenas, es que bueno, en esta época tenemos una playlist en Spotify y le pedimos a todos los que participan que nos digan alguna canción que, pues, que la podamos meter en la playlist. No tiene que ser ni la canción preferida ni la mejor canción, sino eso sí que es el contexto y el momento, la que a ti te apetezca, y si quieres, pues explicarme el por qué es genial, y si no, pues lo que quieras. Sí, estos días estaba pensando cuando me dijiste lo de la playlist, que me parece súper interesante. Yo siempre, en esta parte de curación de contenido, siempre Sí. pido a mis amigos o a gente que no conozco, ¿qué estás escuchando ahora? ¿Qué me recomiendas? Porque siempre me faltan, escucho muchos podcasts, pero también necesito escuchar música. Sí. Mira, hay un grupo catalán que se llama Ginestar, que tiene una Ujú, canción que me gusta mucho que se llama Estimarte com la terra. Es ujú. una canción que me relaja muchísimo, me inspira. Al final es una canción, pues muy suave, que la puedes escuchar. Al final el idioma que está en catalán no es ningún problema porque es fácil de escuchar, es lenta. Bueno, está bien. Y me parece al final que desde un punto de vista cultural, en estos momentos en los cuales, lo que te decía antes, ¿no? No me has entrado en política porque mejor no entrar porque vaya. No, Pero en estos momentos que muchas veces nos confrontamos con ideas políticas y se confunde la cultura con la política, la ideología, hostia, buscar la variedad, la diversidad cultural en un país como España, jolín, pues tenemos tantas cosas para tener en común sí. que encontrar un espacio en el cual podamos desarrollar y potenciar ideas comunes siempre es interesante. Y No. por eso te digo, y diferenciando muchísimo, que esto a veces cuesta que la gente lo entienda, hablar catalán o escuchar música en catalán no significa pues que pienses de una forma o de otra, simplemente los orígenes y la cultura tienen que ver con la capacidad de las personas de motivarse y de buscar cosas que la hagan mover, ¿no? Y a mí me mueven Pues, este tipo de canciones. pues mira, Miquel, me parece, yo no la conozco, esta canción. En cuanto acabe ahora la voy a buscar. Eh, no sé si me va a gustar tanto como toda la argumentación que me has dado. La argumentación me ha encantado. O sea que Bueno, me ha encantado, pero bueno, la buscaré, la meteremos, y aquí de lo que se trata es que esa playlist sea... O sea, yo el único objetivo que buscaba con esto, que además eso lo dais vosotros, que sois los que participáis, es que sea la lista, la playlist más ecléctica del mundo, ¿no? O sea, que tú entres ahí y te puedes encontrar lo más variedad posible. Y creo que lo ujú, estamos haciendo. Oye, genial. Miquel, pues nada, pues un placer. Muchas gracias por haber participado. Aunque no lo hemos hecho físicamente, he de decir que, bueno, para los que este es el primer podcast que grabamos en remoto, eh, pero bueno, cuando vengas para aquí, para Madrid, pues ya saber dónde tienes tu casa. Genial. Muchas Aquí será gracias, ¿eh? siempre bienvenido. ¿Mm? Muchas gracias, David. Pues venga, Miquel, encantado. Cuídate, un abrazo. Vale.